Lección de Escuela Sabática, Lección 2, para el 11 de octubre de 2025. Sorprendidos por la gracia. Sábado 4 de octubre. Lee para el estudio de esta semana Josué 2, 1 al 21, Números 14, 1 al 12, Hebreos 11, 31, Éxodo 12, 13, Josué 9, Nehemías 7, 25. Para memorizar. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos 11:31. ¿Por qué lo hice otra vez? Quizás todos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida, y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. Para ello, envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar, su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo por su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Israel estaba por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas. La última vez que Israel había estado en la frontera con la misma tarea, el resultado había sido un fracaso abismal. Esta semana exploraremos 2 de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. Domingo 5 de octubre. Segunda oportunidad. Lee Josué 2:1 y Números 13, 1, 2, 25 al 28, 33, 14, 1 al 12. ¿Por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo: Id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Números 13, 1 al 2, 25 al 28, 33 y 14, 1 al 12. Jehová habló a Moisés y le dijo: Envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos son los frutos. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: Ojalá hubiésemos muerto en tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará.
es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros. No los temáis. Entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El lugar desde el que fueron enviados los 2 espías es llamado Sittim, Acacias, en el texto hebreo de Josué 2:1, o Abel Sittim, Prado de las Acacias, en Números 33:49, y nos recuerda 2 episodios negativos de la historia de Israel. El primero es otro incidente de espionaje, Números 13, que presenta los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, su regreso, el informe acerca de sus hallazgos y la decisión de actuar sobre la base de ese informe. El otro incidente en Sittim representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. Los israelitas, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. Números 25, 1 al 3, 31-16. En este contexto, el nombre de Sittim crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de toda la historia. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conducirá al tan esperado cumplimiento de la antigua promesa? Lee Juan 18, 16 al 18, 25 al 27, 21, 15 al 19. ¿Qué paralelismos descubres entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro? Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. 21, 15 al 19. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Sígueme. El Señor es un Dios de segundas y muchas otras más oportunidades. La Biblia llama gracia a las oportunidades adicionales. Gracia es simplemente algo que no merecemos. La Biblia está repleta de conceptos de gracia. Comparar con Romanos 5:2, 11:6, Efesios 2:8. Dios ofrece misericordiosamente a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Tito 2:11 al 14.
Pedro mismo experimentó esa gracia e instó a la iglesia a crecer en ella. Segunda de Pedro 3:18. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? Piensa en la segunda oportunidad que Dios concedió a los israelitas de entrar en Canaán y en la gracia concedida a Pedro después de que negó a su Señor. ¿Qué nos enseñan estos incidentes acerca de la gracia que debemos ofrecer a quienes la necesitan? Lunes 6 de octubre. Valor en lugares inesperados. Lee Josué 2, 2 al 11, Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Josué 2, 2 al 11. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a verte y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Luego dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Santiago 2:25. Asimismo Rahab la ramera no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Al considerar ese engaño, debemos tener presente que aquella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Génesis 15:16, Levíticos 18, 25 al 28, Deuteronomio 9:5. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que dijo en esa ocasión ni aprueba las mentiras que dijo. Hebreos 11:31 confirma la fe demostrada por Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. Santiago 2:25 elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. En medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por su agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró: porque el Señor su Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Josué 2:11. Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban a ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales.
La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. Éxodo 24, Deuteronomio 4, 39, 5, 8. Sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que, a la luz del juicio de Dios, solo habían dos opciones: continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubiesen aceptado la misericordia del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total que debemos a Dios? Lee Josué 2, 12 al 21 y Éxodo 12, 13, 22, 23. ¿Cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? Josué 2, 12 al 21. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Les dijo: marchaos al monte, para que los que os fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de la puerta de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió. Ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Éxodo 12, 13, 22 y 23. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El trato de Rahab es muy claro: vida por vida y bondad a cambio de bondad. La palabra Hesed, Josué 2:12, traducida en distintas versiones bíblicas como comprensión, bondad, misericordia, etc., tiene una riqueza de significado difícil de expresar con una sola palabra en otros idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad del pacto junto con la noción de la fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. Las palabras de Rahab también evocan a Deuteronomio 7:12, donde Dios mismo juró dispensar su Hesed a Israel. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor, Hesed, que con juramento prometió a tus padres. Curiosamente, el mismo capítulo, Deuteronomio 7, prescribe la prohibición jerem divina de hacer pactos o alianzas con los cananeos.
Aquí está Rahab, una cananea que está incluida en dicha provisión, pero reclama, por su fe naciente, las promesas que fueron dadas a los israelitas. Como resultado, es librada de la destrucción. La primera imagen que inevitablemente viene a la mente en relación con el diálogo entre los espías y Rahab es la Pascua en vísperas del Éxodo. En esa ocasión, para que los israelitas estuvieran protegidos, debían permanecer dentro de sus casas y marcar los postes y dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Y la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13, ver también Éxodo 12:22-23. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todos los que esperaban ser salvos por los méritos de la sangre de Cristo deben comprender que ellos mismos tienen algo que hacer para asegurar su salvación. Si bien solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe demostrarse por sus obras. El linaje de White, Patriarcas y Profetas, página 283. En el caso de la Pascua, la sangre fue una señal que salvó a los hebreos del ángel destructor de Dios. Así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga en Egipto, ellos debían resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando la destrucción llegara a Jericó. ¿Qué poderoso mensaje podemos encontrar en estas dos historias? ¿Qué lecciones relacionadas con el Evangelio podemos extraer de ellas? Miércoles 8 de octubre. Valores enfrentados. Lee Josué 9, 1-20. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la historia de Rahab y la de los Gabaonitas? ¿Por qué son significativas estas semejanzas y diferencias? Josué 9, 1-20. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llados y en todas las costas del Mar Grande, hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se encontraron para pelear contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, recurrieron a la astucia, pues se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados, se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Los de Israel respondieron a los heveos: si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les dijo Josué. Ellos respondieron: tus siervos han venido de una tierra lejana a causa del nombre de Jehová, tu Dios, pues hemos oído su fama, todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos la provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vuestro encuentro, y ahora ya está seco y mohoso. Estos odres de vino también los llenamos nuevos y ya están rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Cafira, Berot
y Kiriat Jearim. No los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Toda la congregación empezó a murmurar contra los príncipes, pero todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira por causa del juramento que les hemos hecho. Este capítulo de Josué comienza relatando la decisión de reyes cananeos de pequeñas ciudades-estado de crear una coalición contra los israelitas. A diferencia de ellos, los habitantes de Gabaón decidieron hacer una alianza con Israel, con el fin de engañar a los israelitas para que concertaran un pacto con ellos. Los gabaonitas recurrieron a la ardid de presentarse como embajadores de un país lejano. Según Deuteronomio 20, 10 al 18, Dios hizo una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. La palabra traducida como astutamente o con astucia puede tener un sentido positivo que denota prudencia y sabiduría, Proverbios 1:4, 8:5, 12, o negativo cuando designa una intención criminal, Éxodo 21:14, 1 Samuel 23:22, Salmo 83:3. En el caso de los gabaonitas, detrás de su acción engañosa se escondía una intención de autopreservación. El discurso de los gabaonitas es sorprendentemente similar al de Rahab. Ambos reconocen el poder de Dios de Israel y que el éxito de este pueblo no es simplemente una hazaña humana. A diferencia de otros cananeos, no se rebelan contra el plan divino de conceder la tierra a los israelitas y admiten que el Señor mismo está expulsando a estas naciones ante Israel. Las noticias de liberación de Egipto y las victorias sobre Sehón y Og impulsan tanto a Rahab como a los gabaonitas a procurar un pacto o alianza con los israelitas. Sin embargo, en lugar de reconocer plenamente su disposición a someterse al Dios de Israel, como lo hizo Rahab, los gabaonitas recurren a un subterfugio. La ley de Moisés establecía disposiciones para conceder la voluntad de Dios en casos como este, Números 27, 16 al 21. Josué debería haber preguntado al Señor cuál era su voluntad y haber evitado así el engaño de los gabaonitas. El deber fundamental de un líder teocrático y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Primera de Crónicas 28:9, Segunda de Crónicas 15:2, 18:4, 24. Al descuidarla, los israelitas se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra o romper un juramento hecho en nombre del Señor, lo cual lo convertía en obligatorio. ¿Cuántas veces te has encontrado luchando entre lo que parecen ser dos valores bíblicos opuestos? Jueves 9 de octubre. Gracia sorprendente. Lee Josué 9, 21 al 27. ¿Cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? De ellos dijeron, pues, los príncipes: dejadlos vivir, pero que se constituyan leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles así la vida, según les habían prometido los príncipes. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que vivís en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, nunca dejará de haber de entre vosotros siervos, ni quienes corten leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, estamos en tus manos, lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para toda la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiera. Esos son hasta hoy. Aunque el pueblo de Israel hubiera querido atacar a los gabaonitas, no se les habría permitido hacerlo debido al juramento de los jefes de la congregación.
Los líderes de Israel actuaron de acuerdo con el principio de que un juramento, siempre que no implique maldad o intención criminal, Jueces 11, 29 al 40, es vinculante u obligatorio, incluso si conduce a un prejuicio personal. En el Antiguo Testamento, ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se considera virtudes de los piadosos. Salmos 15:4, 24:4, Eclesiastés 5:2 y 6. Puesto que el juramento se hacía en el nombre del Señor, el Dios de Israel, los dirigentes no podían modificarlo. El destino de Israel quedaba indisolublemente unido al de los Gabaonitas en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. De hecho, al ser designados leñadores y aguadores para la casa de Dios, Josué 9:23, los Gabaonitas se convirtieron en parte integrante de la comunidad culta de Israel. La respuesta de Josué, en contraste con el veredicto de los gobernantes de Israel, que decretaba la servidumbre en beneficio de toda la congregación, Josué 9:21, transformó la maldición en una bendición potencial para los Gabaonitas. Comparar con 2 de Samuel 6:11. La historia posterior de Gabaón atestigua los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como la lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir Jerusalén. Nehemías 7:25. Sus acciones tendrán consecuencia positiva eternamente, pero solo por la gracia de Dios. ¿Qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como hizo Rahab? No lo sabemos, pero no podemos descartar la posibilidad de que incluso una consulta a la voluntad de Dios podría haber exceptuado a los gabaonitas de la destrucción. El propósito último de Dios no era castigar a los pecadores, sino verlos arrepentirse y concederles su misericordia. Comparar con Ezequiel 18:23, 33:11. El subterfugio de los gabaonitas ha de percibirse como una apelación a la misericordia de Dios, a su carácter bondadoso y justo. Fue la negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios lo que condujo a su aniquilación. Génesis 15:16. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al único Dios verdadero. Viernes 10 de octubre. Para estudiar y meditar, lee las páginas 515 a 517 del capítulo El cruce del Jordán en el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. Después del episodio de Rahab y los espías, el resto del Antiguo Testamento guarda silencio acerca de ella hasta que reaparece la genealogía de Jesús, donde se dice que fue esposa de Salmón, de la tribu de Judá, antepasado de Boz y suegra de Ruth, otra mujer notable mencionada en la misma genealogía. Mateo 1:5, comparar con Ruth 4:13-21. Por su fe en Dios, la prostituta de Jericó, la ciudad condenada a la destrucción total, se convirtió en un eslabón importante del linaje real de David y en una antecesora del Mesías. He allí lo que Dios es capaz de lograr por medio de la fe, aunque ésta solo sea del tamaño de un grano de mostaza. Mateo 17:20, Lucas 17:6. Su conversación, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, los gabaonitas, renunció a su paganismo y se unió a Israel, compartiendo las bendiciones del pacto. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Elena de White,
Profetas y Reyes, página 274. Preguntas para dialogar. Actualiza la cuestión de las segundas oportunidades y otras más, y cómo debemos ofrecerlas a los demás al mismo tiempo. ¿Qué cuidados debemos tener para no abusar de este concepto? Piensa, por ejemplo, en el caso de una mujer que es víctima de una relación abusiva, a quien se le aconseja seguir manifestando gracia hacia un abusador reincidente. ¿Cómo encontramos aquí el justo equilibrio? Dialoga en tu clase acerca de Rahab como modelo de fe. ¿Cómo podemos apreciar la disposición de las personas a aceptar a Dios, aunque su estilo de vida diste mucho del ideal bíblico? ¿Cómo es posible apreciar la fe de esas personas sin aprobar alguna de sus prácticas? Josué supo combinar de forma práctica la justicia y la gracia para resolver el aprieto causado por el engaño de los gabaonitas y por su propia negligencia al no consultar a Jehová. Piensa en una situación de tu vida que requiera tanto justicia como gracia. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de fusionarlas? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección.